Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leo y os doy la bienvenida a mi estudio en color. Bueno, como ya habéis visto por el título, en este vídeo voy a hablar un poquito acerca de la ilustración que he hecho para el concurso de Mermaid. Por si no lo sabéis, aunque bueno, supongo que si habéis picado en el vídeo lo sabréis, pero Mermaid es un concurso que se hace en mayo en redes sociales y que tienes que dibujar una sirena durante todos los días del mes en base a una lista que pasan todos los años. A ver, lo cierto es que, decido muchas veces hacerlo porque me gusta la temática y es un ser mitológico que me suele gustar. Y en este caso, no me da tiempo, normalmente no tengo tiempo para hacer todas las listas, ni muchísimo menos, pero bueno, este año decidí coger uno que me gustaba y en este caso pues fue el de luminiscente. Y nada, decidí hacerlo con rotuladores de alcohol. Y aunque, no soy ninguna experta ni muchísimo menos en rotuladores de alcohol, de hecho los he cogido muy poquito, los tengo desde hace relativamente poquito tiempo. Bueno, tenía ganas de usarlos y probarlos y empezar a trabajar un poquito con ellos, porque lo cierto es que tienen su triquiñuela, sus pequeñas, tienen todas sus cositas, ¿no? Como todos los materiales de arte. En este caso, lo normal es que los capuchones no correspondan realmente con el color con el que se queda y por lo tanto, bueno, pues como estáis viendo tengo que mirar referencias y tengo que ver cuáles son realmente los colores, ¿no? Y ahí los estuve viendo y me decidí, bueno, como realmente lo que quería que fuera luminiscente en la ilustración eran esos pececitos que después vais a ver que lo voy a retocar también en Procreate. Bueno, pues quería que fuera lo más vibrante posible, ¿no? Entonces elegí tanto ese tono así tan amarillo potente como un verdecito que realmente al final tampoco utilicé mucho y utilicé también el blender para después difuminarlo un poquito con el fondo y con todo lo que tiene alrededor. Me resultó complicado, sobre todo con el fondo, porque quería que fuera un fondo bastante oscuro y así de esa manera hacer que resaltaran, digamos, esos peces luminiscentes que quería ver. Me hace gracia porque me han dicho ya más de una vez que me encantan las luces así como muy focales, como muy potentes, así que llaman la atención, ¿no? Y es cierto, es verdad que me gustan los fondos así oscuros con luces así potentes y bueno, era lo que quería resaltar. En estos primeros pasos lo único que estoy haciendo es dar, digamos, los colores bases con ese gris de la piel. Quería que tuviera una piel que no fuera así color crema como se suele poner, sino que quería que fuera así una piel relativamente oscura, relativamente grisácea, así como de las profundidades, aunque realmente el personaje no es nada agresivo ni nada por el estilo, sino que al contrario quería que fuera un personaje así como muy tranquilo, calmado, que estuviera ahí en paz y armonía con esos pececillos. Quería que tuviera de todas maneras una tez así bastante pálida. Y al principio dije, Dios, qué color más oscuro, pero es cierto que es que este papel al principio parece que lo pone todo muy oscuro, pero luego al poco se aclara y como veis realmente la ilustración al final no queda nada saturada y es una de las cosas que iba buscando. De hecho, luego al editar la ilustración he tenido que saturarla en cierta manera. A la hora de hacer el fondo, como estáis viendo, he tenido que dar bastantes capas y he estado trabajando todo el borde de todos esos pececitos de manera que simulara que emanaban luz. Lo he tenido que difuminar con el blender. Es una técnica que estuve viendo en algunos vídeos y tal, en otros vídeos, y creo que al final ha quedado bastante bien. Para ciertas cosas, por lo menos para esta. Es cierto que ya digo que no soy ninguna ducha con los rotuladores de alcohol y me gustaría seguir haciendo más vídeos relacionados con esto, pero al final, estoy contenta con el resultado y como veis, es un color relativamente oscuro porque tampoco tengo unos colores súper oscuros de rotuladores de alcohol porque tengo el set de Ojuju de colores pastel y después otros cuantos que sí que tienen unos colores más oscuros, pero no me gustaban realmente esos tonos, los otros tonos que tenía para ese fondo, así que bueno, queda al final bastante clarito, pero en contraste con los peces creo que al final queda bastante bien.
costó elegir los tonos que quería darle al personaje, porque quería que de alguna manera tuviera todos esos tonos así verdosos, que se confundiera un poco con el fondo, así en modo camuflaje, y que resaltaran sobre todo esos pececitos, ¿no? Los peces luminiscentes, para que fuera, digamos, el punto de atención, o por lo menos uno de esos focos principales de atención en la ilustración. Aparte de que, bueno, lógicamente quería que también la cara del personaje y tal se viera, pero quería que esos pececitos fueran los que resaltaran. Así que me costó decidirme en esos tonos. Quería que, bueno, la parte última de la cola estuviera un poquito más, como está detrás, la pondré en sombras, y eso es lo que voy haciendo un poquito después. Y a la hora de trabajar el pelo, no quería que tuviera muchas gamas cromáticas, sino que eso, que se integrara bastante con el fondo, pero de alguna manera dando la impresión de que no tiene un pelo oscuro y que, bueno, que era así de esa zona, ¿no? No digamos que es un personaje de una zona clara y luminosa, como los arrecifes de coral tan bonitos de tantos colores que vemos, ¿no? Sino que fuera, que estuviera en una zona y que fuera de esa zona así más oscurita. Y bueno, a partir de aquí lo que he ido haciendo es ir construyendo capas y construyendo sombras, ¿no? Como veis, al final se queda la ilustración bastante desaturada, y bueno, pero realmente era un poco el objetivo, ¿no? Y realmente los rotuladores de alcohol estos que tengo tampoco son demasiado llamativos, y como ya he comentado antes. En este caso, pues estoy eligiendo los colores que le quiero dar a la zona en la que ella está sentada. Son unos tonos así amarronados, verdosos, que bueno, la verdad es que al final creo que conseguí integrarlo relativamente bien en esa ilustración así de gamas verdosas a nivel general. Y bueno, quería un poquito llamar la atención de esas algas, por lo tanto le di un tono así más amarillento, verdoso, para que se diferenciaran bien de la zona de la roca en la que ella está sentada. Y bueno, poquito a poco es lo que voy haciendo. Voy construyendo esos colores bases, y a partir de ahí voy construyendo pues los tonos un poquito más oscuros y los colores que quiero ir matizando y resaltando. En este caso, como veis, me he parado un poquito a grabar de qué manera he hecho los pececitos, y como veis le he dado sobre todo ese punto amarillo, y he empezado a trabajar el fondo alrededor, de tal manera que cuando aún está el rotulador de alcohol no está seco del todo, se funde, y después de eso pues he empezado a trabajar un poquito las sombras y todo lo que estaba alrededor. Después, como vais a ver, lo perfilo todo un poquito con lápices de colores, y realzo también un poquito más todos esos pececillos. Y bueno, a partir de ahora empiezo a trabajar esas sombras de las que os he estado hablando. Quería resaltar esas sombras porque realmente el hecho de que estén esos peces ahí luminiscentes, pues de alguna manera da luz, ¿no? Lo que genera también sombra. Por lo tanto, bueno, de alguna manera, de manera bastante intuitiva, voy colocando esas sombras y dándole ese volumen y esa textura a la ilustración. En la parte de la cola, como la cola, digamos, está así como girada y dando vueltas hacia la derecha, como más detrás del personaje, necesitaba darle sombras a toda esa parte. Por lo tanto, lo oscurezco todo, y de esa manera genera la profundidad esa de la que os he estado hablando. De la misma
manera pues se empieza a oscurecer todas esas partes que deben de estar más en sombra y de esa manera hacer que todos los pececitos llamen mucho más la atención al estar pues tanto el fondo como esa parte de la zona donde ella está sentada más oscura, y de esa manera bueno pues gano en esa luminosidad. De la misma manera pues el pelo también oscurezco las partes que deben de estar más oscuras, las que están menos pegadas a esos pececillos, y así pues voy construyendo. Bueno, y a partir de aquí, como veis, lo grueso de la ilustración está terminado, es decir, la parte que hago con rotuladores de alcohol está acabada, y a partir de aquí pues bueno, pues voy a renderizar y elegir una serie de colores que compaginen bien y que puedan mejorar esas características de la ilustración o aumentar ciertas características basándome en la referencia que tengo en el boceto de color que he hecho en el iPad, como podéis ver ahí. Así que bueno, voy eligiendo unos cuantos tonos que creo que son los que más me van a ayudar a resaltar pues ciertas líneas, ciertas estructuras, y bueno, empiezo a hacerlo. En este caso empiezo un poco siempre por la cara, ¿no? Digamos que si la cara no está del todo bien acabada, no considero que la ilustración esté bien hecha, por así decirlo, porque bueno, siempre es el foco de atención, o por lo menos la mayor parte de las veces lo es, aunque en este caso también son los pececillos y lo haré después. Pero bueno, como los rotuladores de alcohol realmente no se difuminan bastante, no dan esa presencia, o sea, esa forma de línea que a lo mejor pues, quiere destacar ciertos rasgos y tal. Así que bueno, lo voy mejorando con los lápices. También sonrojo, de alguna manera hago un poquito más rosita ciertas partes que siempre bueno, pues tienen más irrigación, como los hombros, la cara o ciertas partes de la mano, la nariz y la boca. Y es lo que estoy trabajando aquí. Como después de trabajar con los rotuladores de alcohol he perdido un poquito la forma y la definición de los pececitos, pues lo primero que hago es darle con un lápiz de color verde a ese bordecito y hacer que resalten un poco, ¿no? Y luego empiezo a trabajar ese amarillo tan potente que quiero hacer. Empiezo a resaltarlo con lápiz de color, así como un poquito de blanco para darle más luminosidad, aunque realmente el blanco sigue un poquito en lápiz de color para mezclar y no se ve. Pero me ayuda un poquito a difuminar todo eso y que no queden esas líneas tan feas. Igualmente no presiono demasiado el lápiz. Si queréis algún tutorial o algún vídeo relacionado con lápices de colores podéis decirme y podemos hacer algo parecido, pero lo cierto es que trabajo de manera siempre muy suavita y voy añadiendo capas una encima de la otra para poder trabajar pues bueno, pues esas zonas que quiero resaltar, ¿no? Y lo mismo hago pues aquí con otro pececito, y de esa manera continúo hasta realmente pues focalizar y resaltar esos puntitos de la ilustración que me interesan. Bueno, y hasta aquí es digamos la parte tradicional de la ilustración. Lo cierto es que cuando la acabé me di cuenta de que la ilustración estaba muy poco saturada y que se veía bastante clara. Entonces quise modificarlo un poquito en Procreate, y de hecho si habéis visto la ilustración en redes sociales, en Instagram, llama más la atención, no está más saturada. Y es que en Procreate añadí una capa más con luz intensa, como os voy a mostrar ahora,
en la que, gracias a la cual, bueno, pues resalto esos pececitos y de alguna manera pues doy algo que llame más la atención, ¿no? Que era mi intención y que, bueno, realmente era el motivo de esta ilustración, esos pececillos. Como veis, llama bastante más la atención. Y bueno, también oscurecí un poquito el fondo y a partir de ahí, bueno, la verdad es que me gustó bastante cómo quedó. Y bueno, hasta aquí la ilustración terminada. Espero que, bueno, os haya gustado, igual que a mí me ha gustado bastante el resultado, como ha quedado. Y nada, si os gustan mis vídeos, pues nada, suscribiros si queréis y darle a la campanita si no queréis perder lo siguiente que vaya subiendo, que ya os iré adelantando por redes sociales. Un besito y nada, nos vemos en la próxima.